Dios es un Dios de grandes desafíos, de grandes comisiones, de grandes proyectos, como el plan de redimir a un pueblo para sí. El corazón de Dios es por el mundo, sin importar la raza, el pueblo y la nación. Dios ya ha propuesto reunir a una nación grande y bendecirla, tal como lo afirma su compromiso con Abraham desde Génesis 12, cuando dice: haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán benditas todas las familias de la tierra. Cuando Dios hizo brotar en el corazón de mi esposa y el mío la semilla de Cristo y sus buenas noticias de salvación, nunca nos imaginamos el camino trazado por recorrer. No imaginábamos las dimensiones ni el costo de esa comisión, como tampoco esperábamos la generosidad de su provisión y de su fidelidad. Dios primero abrió nuestros ojos a la gloria de Cristo a través del Evangelio, usando el dolor como un medio de gracia para partir nuestras vidas en dos y sembrar vida eterna en Cristo. Pasado cierto tiempo, vino el consuelo al darnos comprensión de su gran amor y sabiduría depositada aquí en la iglesia. Pues esta, dice Pablo, el cuerpo de Cristo es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Dios ha cumplido su palabra y nos bendijo en Jesús. Por tanto, no hay nada que no estemos dispuestos a darle al Señor nuestro Dios en virtud de la gloria del Evangelio. Cuando Dios nos ha dado a su único Hijo Jesús, al que Él amaba tanto, para levantarnos de la muerte junto con Él. Por tanto, es nuestro regalo ir hasta los confines de la tierra, saliendo desde aquí, la colonia Roma, pasando por Santa María la Ribera, subiendo a la sierra en Chihuahua y volando a París para anunciar las buenas nuevas de Jesús entre todos los pueblos, bendecir al mundo y traer gloria a Dios. Y dentro de este marco es que quiero que nos acompañen esta mañana en el libro de Génesis, en capítulo 22, versos 1 al 19, para que apreciemos el Evangelio según Abraham y comprendamos cómo la obediencia fiel de un hombre justo ha traído bendición. Pero antes vamos a orar y después daremos lectura a este pasaje de la Escritura, Génesis 22, 1 al 19. Padre Celestial, cuántas gracias te damos por tu Evangelio. Cuántas gracias te damos por la maravilla de tu obra redentora en favor de nosotros, cuando no lo merecíamos, cuando lo que nosotros merecíamos era haber sido sacrificados ahí en tu lugar. Pero de tu gracia nos libraste de la muerte. Detuviste tu mano de sacrificarnos y proveíste a Jesús como el Cordero inmolado, que tomaría nuestro lugar como un sustituto perfecto para evitar nuestra muerte y para darnos vida. Padre, ¿cómo no te hemos de dar todas las cosas? ¿Cómo no te hemos de dar nuestro corazón? ¿Cómo no te hemos de dar nuestra mente? ¿Cómo no te hemos de dar nuestras manos para servirte y ofrecernos como un sacrificio vivo ante tu presencia, sabiendo que nos has dado la dignidad de acercarnos a ti, que nos has dado el privilegio de ser llamados tus hijos, que nos has dado vida eterna en Cristo Jesús? Padre, te alabamos tu nombre y te damos gracias porque tienes tanta paciencia por nosotros y porque has tenido tanta compasión y misericordia que nuestra mente no lo puede comprender. Pero tu Espíritu sí nos dice qué debemos hacer. Tu Espíritu sí nos empuja a comprender y obedecerte por fe. Tu Espíritu nos levanta y nos anima a creer confiadamente en que tú eres nuestro Dios, el Dios todopoderoso, el Dios vivo y verdadero, el único Dios
porque no hay ningún otro Dios como tú. El único Dios vivo y verdadero que se ha manifestado con toda su gloria en Cristo Jesús para nuestro bien. Que lleno de gracia y bondad nos otorgaste el privilegio de compartir esta gloria y hacernos casi como tú. Gracias, Padre Celestial, y venga a nosotros tu reino. Líbranos de toda tentación y hágase tu voluntad para la gloria de tu nombre. Amén. Dice Efesios, Génesis 22, 1 al 19. Pasado cierto tiempo, Dios puso a prueba a Abraham. Abraham, aquí estoy, respondió. Y Dios ordenó: toma a tu hijo Isaac, el único que tienes y al que tanto amas, y ve a la región de Moriah. Una vez ahí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Abraham se levantó de madrugada y ensilló su asno. También cortó leña para el holocausto, y junto con 2 de sus criados y su hijo Isaac se encaminó hacia el lugar que Dios había indicado. Al tercer día, Abraham alzó los ojos y a lo lejos vio el lugar. Entonces dijo a sus criados: quédense aquí con el asno, el muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios, y luego regresaremos con ustedes. Abraham tomó la leña del holocausto y la puso sobre los hombros de Isaac, su hijo. Él, por su parte, cargó con el fuego y el cuchillo, y los dos siguieron caminando juntos. Isaac dijo a Abraham: Padre. Dime, hijo mío. Aquí tenemos el fuego y la leña, continuó Isaac, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Del cordero, hijo mío, se encargará Dios, respondió Abraham. Y siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al lugar señalado por Dios, Abraham construyó un altar y allí preparó la leña. Después ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar, encima de la leña. Entonces tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Pero en ese momento el ángel del Señor le gritó desde el cielo: Abraham, Abraham. Aquí estoy, respondió. No pongas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas ningún daño, dijo el ángel. Ahora sé que temes a Dios, porque ni siquiera te has negado a darme a tu propio hijo. Abraham alzó la vista y en un matorral vio un carnero enredado por los cuernos. Fue entonces, tomó el carnero y lo ofreció como holocausto en lugar de su hijo, y a este sitio Abraham le puso por nombre: el Señor provee. Pero hasta ese día de hoy, por eso hasta el día de hoy se dice: en el monte del Señor será provisto lo necesario. El ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: ¿cómo has hecho esto y no me has negado a tu propio hijo? Tan cierto como que yo vivo, afirma el Señor, te bendeciré en gran manera y que multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Además, tu descendencia conquistará las ciudades de sus enemigos. Puesto que me has obedecido, por medio de tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra. Abraham regresó al lugar donde estaban sus criados y juntos partieron hacia Berseba, donde Abraham se quedó a vivir. Le he titulado este sermón como La obediencia fiel de un hombre justo ha traído bendición. La obediencia fiel de un hombre justo ha traído bendición. Y pareciera que estamos ante un drama clásico de la literatura universal. Pero es historia real, acontecida hace 4000 años, ahí en un rincón del mundo llamado Berseba, una ciudad ubicada al sur de Israel.
Y este impactante relato, tal como si fuera un drama clásico, se divide en 5 actos. Primer acto, la prueba de Dios, en los versos 1 al 2. Segundo acto, la obediencia radical, versos 3 al 8. Tercer acto, la resurrección figurada, versos 9 al 12. Cuarto acto, el sustituto perfecto. Y quinto acto, la bendición universal, versos 15 al 19. Primer acto, la prueba de Dios. Dice la Escritura, pasado cierto tiempo, verso 1, después de varios años, 25 aproximadamente, desde que, como nos decía el pastor Gamaliel, el Dios de los imposibles había hecho un pacto con Abraham en Génesis 12, hasta que rompiera las leyes de la naturaleza, haciendo un eco poderoso del milagroso nacimiento virginal de Jesús, y les concediera de manera milagrosa a un hijo en su vejez, a Sara y a Abraham, de 90 y 100, tal como Dios mismo lo había dicho. Ahora Dios ponía a prueba a Abraham, por si fuera poco. Para entonces, Abraham con dolor también había despedido a Agar y a su hijo Ismael. Y pocas pruebas no había enfrentado el padre de la fe, para que nuevamente el Dios de lo imposible ahora sorprendiera a Abraham y se le presentara como el Dios de lo incomprensible. Y hablo en términos humanos, porque este desafío con el cual Abraham fue perturbado, solo era posible digerirlo con la ayuda de la fe en un Dios todopoderoso, un Dios que hace lo imposible realidad. Y no sé cuántos de ustedes han reprobado un examen alguna vez, pero los exámenes no son mi cosa favorita. Yo copiaba mucho en los exámenes. Sin embargo, Dios prueba y prueba nuestra fe. Y muchas veces nos prueba a través de las dificultades para comprobar si nuestra fe es verdadera. Dice el apóstol Pedro, esto es para ustedes motivo de gran alegría. Y Pedro se refiere al hecho de que por la fe tenemos a un Dios que nos protege con su poder hasta que recibamos nuestra salvación. Dice el apóstol Pedro, la cual está lista para ser revelada en el día final, a fin de que todos la veamos. Porque a pesar, dice Pedro, de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo, el oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego, así como también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, es, y al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, de gloria y honor cuando Jesucristo se revele. De esta manera Dios puso a prueba la obediencia de Abraham para cerciorarse de que la naturaleza de su fe era verdadera, que no era una fe falsa, de labios para afuera, sino una fe profunda que había afectado todo su ser, que había afectado sus pensamientos, sus deseos y sus acciones. Abraham, le dijo Dios, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. No dice eso, ¿verdad? Eso lo dijo Adán. Por el contrario, Abraham respondió, aquí estoy. Heme aquí, Señor. Envíame a mí, le dijo el Señor, al Señor el profeta Isaías. Aquí estoy, respondió Samuel ante la voz del Señor. Aquí estoy, respondió Abraham. Y Dios ordenó, toma a tu hijo Isaac. Sí, el único que tienes. Sí, al único que amas, y al que tanto amas, perdón. Y ve a la región de Moriah, y una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Así que Abraham se levantó de madrugada y ensilló su asno. A ver, espérame. ¿Qué dijo aquí la Escritura? A ver, espérame, Señor. ¿Qué? Tomo a mi hijo, Isaac, el de la promesa, el único que tengo, el que me diste en mi vejez, a mis casi 120 años, que ya ni me acuerdo cuántos tengo,
y al que tanto amo, porque lo amo más que a mi propia vida. Y voy a la región de Moriah, porque si saliendo temprano y sin parar mucho al baño, por como 3 días de camino, estaré por ahí. ¿Ok? Pero una vez allí, ¿qué debo hacer? Ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Está bien, Señor. Solo quiero estar seguro, porque a mis 100 y pico años el oído luego me falla. Pero una vez allí, ¿qué debo hacer? Ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Estoy exagerando. Abraham respondió inmediatamente. La fe supera a la razón. Evidentemente el texto nos confronta con su sencillez. Es como una parábola, la parábola de Abraham. La parábola donde quedan ocultos los pensamientos y los sentimientos que circularon por la mente y el corazón de este patriarca. No podemos saber lo que pasó por su mente ni su corazón, podemos imaginarlo, pero debió ser difícil. No solo era su hijo, era el prometido para salvar y redimir a una gran nación. Era su único hijo, el unigénito del Padre, al que tanto amaba, para ofrecerlo como holocausto y además ser su propio verdugo. Él tenía que asesinar, sacrificar a su propio hijo. ¿Cómo podía Dios querer que este noble anciano hiciera una cosa tan terrible? Y no sé si Abraham estaba consciente, pero Abraham tuvo compasión de Dios. Abraham sabía de lo que Dios era capaz por nosotros. Evidentemente Dios no se equivoca nunca en lo que nos pide. Y el anciano lo sabía. Como sabía que el amor de Dios es más grande de lo que su mente podía procesar. Sabía que Dios es fiel y que nos ama tanto, tanto nos ama Dios que nos dio la vida de su hijo. Abraham sabía que Dios lo amaba tanto, que Dios daría la vida de su hijo, el único al que tanto ama en sacrificio por muchos. Segundo acto, la obediencia radical. En ocasiones, para nuestra razón, un paso de obediencia significa entrar a un laberinto con los ojos vendados. Pero para la fe, un paso de obediencia es un acto de confianza. Aunque Abraham no entendía lo que esta orden significaba, la vida era valiosa para Dios. ¿Por qué Dios me pediría algo así? Él no entendía lo que esto significaba, pero él tuvo absoluta confianza en Dios. Él tuvo absoluta permanencia en la palabra de Dios. Y sin preguntar, sin refunfuñar, sin resistir, Abraham se levantó de madrugada y ensilló a su asno. También cortó leña para el holocausto y junto con 2 de sus criados y su hijo Isaac se encaminó hacia el lugar que Dios había indicado. Con fe, Abraham se abrió paso por 3 días de camino. 3 días de camino que debieron parecer 3 años. Pero aferrado a la promesa de Dios, Abraham caminó en silencio hasta la tierra de Moriah, la que posteriormente sería el lugar del templo de Jerusalén. Abraham confiaba y sabía que Dios nunca miente, que Dios nunca falla y que Dios tiene el poder para devolverle a su hijo de entre los muertos. Dice el autor de los Hebreos en capítulo 11, verso 18. Fue por la fe que Abraham ofreció a Isaac en sacrificio cuando Dios lo puso a prueba. Abraham, quien había recibido las promesas de Dios, estuvo dispuesto a sacrificar a su propio hijo Isaac, aun cuando Dios le había dicho: Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes. Abraham llegó a la conclusión de que si Isaac moría, Dios tenía el poder para volverlo a la vida, dice el autor de los Hebreos. Y en cierto sentido, Abraham recibió de vuelta a su hijo de entre los muertos. El autor de los Hebreos nos revela el secreto de Abraham.
Así que al tercer día Abraham alzó los ojos y a lo lejos vio ese lugar. Entonces dijo a sus criados, versículo 5, quédense aquí con el asno, el muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios y luego regresaremos con ustedes. Con fe regresaremos junto a ustedes. Esperen aquí. Pareciera que Abraham les dice, no sea que piensen que he perdido la razón, que este viejo loco de 120 años ha enloquecido. Así que Abraham, ¿qué hizo Abraham? Abraham tomó la cruz y la puso sobre los hombros de Isaac, su hijo. Él, por su parte, cargó con el fuego y el cuchillo, y los dos caminaron juntos. Isaac no pudo más y rompió el silencio diciendo, Abraham, padre, dime, hijo mío, aquí tenemos el fuego y la leña, continuó Isaac, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Como que estás actuando un poco extraño, papá. Pero Abraham, con serenidad y templanza, calmó a su hijo diciendo, del cordero, hijo mío, se encargará Dios, porque Dios es fiel. Y no se detuvieron, siguieron caminando juntos. Pareciera que este anciano nada podía debilitarlo. Parecía que sus piernas se sostenían de la confianza que él tenía en Dios. Cualquiera de nosotros caminaría temblando para subir ese monte y sacrificar a su propio hijo. No lo dudo que sus piernas temblaban, pero su fe en Dios lo sostenía. Y ahora juntos obedecían a Dios. Porque Isaac también confió en su padre. Le creyó a su padre. Como, ok, Dios proveerá. Yo creo que Isaac clamó muy fuerte dentro de sí. Amén, amén, papá. Así sea, padre, amén. Isaac confiaba en su padre, así como su padre confiaba en Dios. Tercer acto, el sacrificio de Isaac, o mejor dicho, la resurrección figurada. ¿Qué quiero decir con eso? Versículo 9. Cuando llegaron al lugar señalado por Dios, Abraham construyó un altar diligentemente y preparó la leña. Y después ató a su hijo Isaac, quien sin resistencia alguna, Isaac no luchó, ni siquiera intentó salir corriendo o poner un pretexto. Ni siquiera le dijo, papá, está muy apretada la soga, aflójamela tantito. Ni le dijo como mi esposa me dice, mira, allí está Britney Spears. Sino que permaneció quieto. Isaac no trató de salir corriendo, permaneció quieto y en silencio. Y Abraham lo puso en el altar, amarrado, encima de la leña. Preparó esa leña para encender el fuego. Encendió el fuego. Dice la escritura, verso 10, tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo, unigénito y amado. Su mano temblaba. Pero en ese momento el ángel del Señor le gritó desde el cielo, Abraham, Abraham, aquí estoy, heme aquí, Padre, aquí estoy. No pongas tu mano sobre el muchacho ni le hagas ningún daño, dijo el ángel. Ahora sé que temes a Dios, porque ni siquiera te has negado a darme a tu único hijo, lo que más amabas. Las lágrimas de alegría debieron brotar de sus ojos. Su único hijo había regresado de la muerte. El viejo Abraham debió desatar a su hijo y recibirlo vivo entre sus brazos. Y ahora podía sostenerlo de vuelta y alabar a Dios por su misericordia. Ustedes saben que nosotros
Perdimos dos niñas vimos morir a nuestras hijas en nuestros brazos. Lo que más amábamos. Y yo recuerdo estar en el funeral con miedo, porque decía, Señor, no la entierren, porque tú la puedes resucitar. El verdadero sacrificio había sido la obediencia absoluta, incondicional de Abraham. Abraham confirmaba que su confianza verdadera estaba en Dios. Y que lo que más amaba en este mundo, él podía entregárselo al Señor. Porque en qué mejores manos pueden estar nuestras vidas. ¿En qué mejores manos pueden estar las vidas de nuestros seres queridos? ¿En qué mejores manos pueden estar nuestras posesiones? ¿En qué mejores manos pueden estar nuestros planes, nuestros deseos? ¿En qué mejores manos puede estar nuestro futuro? Sino en las del Dios verdadero y vivo, que cumple sus promesas de salvación a todos los que en Él creen. Cuarto acto. El sustituto perfecto. El sustituto perfecto. El sacrificio aún era necesario para confirmar ese juramento que Dios quería hacer con Abraham, de bendecir a todas las naciones a través de su simiente. El sacrificio aún era necesario. Así que Abraham alzó la vista y ¿qué creen? Vio un carnero, en verdad, ahí, en un matorral, milagrosamente. Y un carnero es un borrego maduro, un cordero, un carnero. Isaac ya no tenía que morir, porque el carnero se había ofrecido, porque el carnero moriría en su lugar. Dios había provisto fielmente, generosamente, milagrosamente, un sustituto para que tomara su lugar en esa cruz y recibiera nueva vida. Es sorprendente imaginar que un joven inocente tenía que morir. Pero esa es nuestra verdad, nuestra realidad. Nosotros debíamos estar ahí, en sacrificio delante de Dios, por nuestra maldad, por nuestra rebeldía, por nuestra resistencia a la voluntad de Dios. Pero Dios provee, y provee un sustituto por gracia y misericordia, para que nosotros no recibamos ese sacrificio, esa muerte, y la reciba otro en su lugar. Y no cualquier carnero, sino el Hijo unigénito del Padre, al que Él tanto ama y que es perfecto, justo e inocente. Y Él murió en tu lugar, en mi lugar, para darnos vida. A ese sitio Abraham le puso por nombre: el Señor provee. La obediencia, fruto de una fe verdadera, tiene la confianza plena de que Dios provee. Porque no es la fe en cualquier objeto, es la fe en Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, que todo lo puede y que venció la muerte para darnos vida. Así que Dios provee. Yo puedo obedecer, tú puedes obedecer por fe, porque Dios provee. Dios es siempre fiel y Él detiene su mano para darnos lo que merecemos y nos da generosamente y en su tiempo lo que no merecemos. Aun cuando somos infieles, dice la Escritura, Dios es fiel, porque Él es fiel a sí mismo. Quinto acto, la bendición universal. Dice versículo 15, el ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez
desde el cielo y dijo: ¿cómo has hecho esto? Y no me has negado a tu único hijo, a quien tanto amas. Bueno, eso lo obedeció. Tan cierto como que yo vivo, dice otras traducciones, juro por mi nombre, afirma el Señor, te bendeciré en gran manera y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Los seres humanos tenemos que jurar por alguien superior a nosotros, pero Dios es el ser y la autoridad suprema. Él no puede jurar por alguien superior. Dice Hebreos, cuando Dios hizo su promesa a Abraham, como no tenía a nadie superior por quien jurar, juró por sí mismo. Por tanto, si Dios jura por sí mismo, puedes confiar en Él. Por tanto, su palabra es suficiente para tu vida. Su palabra es suficiente. Esto es suficiente. Dios juró por sí mismo. Cada tilde de esta escritura lleva la garantía de la palabra de Dios. Es fiel, no defrauda y te da la sabiduría necesaria para salvación. Te instruye, te corrige, te guía, te equipa. Para la gloria de Dios. Esta palabra es suficiente, la palabra de Dios, para que la promesa se cumpliera 2000 años más tarde. Así que la obediencia fiel de Abraham, antes, además de confirmar que su fe era verdadera, también Abraham está dirigiendo nuestra mirada hacia los cielos con esperanza, de donde Dios el Padre entregaría a Jesús, su único Hijo. La provisión, como ya dijimos, para ese sacrificio perfecto y absoluto y suficiente para todo pecado humano. Pues la obediencia de Abraham descansa sobre esa absoluta confianza y esa absoluta certeza en Dios y su promesa de redención. Así que la obediencia de Abraham ha confirmado y está confirmando que Abraham ha depositado su confianza en Cristo. Sí, Abraham está confiando en Jesús porque está confiando en la promesa por fe. Porque Abraham puede ver al justo que salvará al mundo, por lo que recibe esa bendición de Dios en Cristo, la bendición de vida eterna. Así que en Cristo la simiente de Abraham le bendecirá en gran manera y le multiplicará su descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Y dice, además, tu descendencia, Cristo, conquistará las ciudades de sus enemigos, es decir, esa serpiente de Génesis 3 que trajo la muerte y el dolor a este mundo. Y dice en 18, puesto que me has obedecido, por medio de tu descendencia, Cristo, serán benditas todas las naciones de la tierra. Abraham por fe creyó en Jesús y fue salvo. Y cuando Dios detuvo la mano de Abraham, estaba declarando nuestro Señor su gran amor y su fidelidad por todos nosotros. Porque Dios detiene esa mano que nos esperaba para asesinarnos. Porque Dios quiere que su pueblo viva. Dios quiere que su pueblo no muera. Dios quiere rescatar a su pueblo, no castigarlo. Pero debemos confiar en Él, tal como Abraham, tal como Isaac, tal como Cristo, quien subiría en silencio a otro monte, llevando esa leña sobre su espalda, confiando en su Padre y haciendo su voluntad, sin luchar, sin salir corriendo, sino que voluntariamente entregaría su vida en la cruz del Calvario para la salvación de muchos. Él sería el Hijo de Dios. Él es el Hijo de Dios, su único Hijo, el Hijo que el Padre tanto amaba y tanto ama. El Cordero de Dios, quien moriría en nuestro lugar, nuestro sustituto perfecto, Cristo Jesús. Dios es un Dios de grandes desafíos, de grandes comisiones, pero nuestra obediencia puede ser absoluta, puede ser radical y puede ser fiel en virtud del amor del Padre, que no nos ha negado a su único Hijo, a quien tanto ama. Nuestra obediencia puede ser absoluta, puede ser radical y fiel en virtud de la obediencia fiel y perfecta de Cristo, que tomó nuestro lugar para bendecir a todas las naciones de la tierra. Nuestra obediencia puede ser absoluta, radical y fiel en virtud de la autoridad de Cristo, quien ha ratificado su promesa de vida eterna en su sacrificio expiatorio y su resurrección entre los muertos. Por tanto, nuestra obediencia es absoluta y radical y fiel en virtud de nuestra confianza en Cristo y sus buenas nuevas de salvación, para ir y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer
todo lo que Cristo nos ha mandado, con la confianza de que Cristo estará con nosotros siempre hasta el fin del mundo. Vamos a orar. Padre Celestial, cuántas gracias te damos por tu buena voluntad hacia nosotros. Padre, ¿cómo no nos vamos a conmover con la obra maravillosa de redención? Y antes que nada, Señor, perdónanos porque nos envolvemos, como decía nuestro hermano Lucas ayer, el viernes, nos envolvemos, nos enredamos en tantos asuntos civiles que perdemos la dimensión de tu obra, que perdemos la magnitud cósmica de tu salvación, porque nos olvidamos de tu fidelidad, nos olvidamos de tu amor, nos olvidamos de tu gracia sobre nosotros y nos preocupamos tanto por nosotros mismos y olvidamos que el Cordero tú lo provees, que la salvación tú la das, que las cosas tú las restauras, que el mundo tú lo gobiernas, que tú lo sostienes con tu palabra poderosa, que nuestros pies están firmemente plantados sobre la eterna esperanza de salvación que tú nos has dado en Cristo. Una esperanza que no es imaginaria, es segura, porque Cristo vino a morir en nuestro lugar y tú lo levantaste de entre los muertos para ratificar esta poderosa obra de redención, de manera que nosotros podamos rendirnos a tus pies en sacrificio vivo, santo, agradable, no por nuestros esfuerzos, sino por tus méritos, que nos motivan a hacer tu voluntad y hacerla con alegría y hacerla con paciencia, confiando plena y absolutamente todo lo que tú nos has dicho en tu palabra. Ayúdanos, Padre, despiértanos, que tu Espíritu nos despierte, que avives nuestros corazones a las profundidades de tu amor, de la profundidad de tu palabra y tu evangelio, y entendamos que tú nos has venido a rescatar de este mundo malvado y a usarnos como instrumento de bendición a otros, siendo obedientes a la gran comisión que nos has dado. Señor, no nos dejes olvidarnos de ti. Y gracias por tu misericordia, porque todo esto es en virtud de tu misericordia, todo esto es en virtud de lo que tú has hecho por nosotros, y por eso te damos la gloria por siempre, por los siglos de los siglos, aquí en tu iglesia y eternamente. Amén.